Muy buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Vamos a empezar el día de hoy con el tema de la elección de la nueva dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Tuvimos un proceso un tanto largo para hacer elección de dirección que se prestó a muchas cosas, sobre todo a insultos, a denuestos que intercambiaron los dos aspirantes, Ernesto Cordero y Gustavo Madero. Después se ha realizado un proceso en el que las elecciones fueron el día de ayer y participó un 73% del padrón electoral de miembros del partido, lo cual lo hace exitoso desde ese punto de vista. Y segundo, tuvieron resultados después del 94% de las casillas recontadas, fue de casi 57% de votos para Gustavo Madero, un poco más de 43% para Ernesto Cordero. Y el resultado, hubo tres incidentes que no tienen tanta importancia, una casilla que no se instaló a tiempo y cosas menores. Por lo tanto, hay una diferencia de 14% aproximadamente entre uno y otro candidato a favor de Madero, lo cual llevó a Cordero, que se dudaba si iba a levantarle la mano a Madero, decidió no hacerlo, no presentarse al Comité Ejecutivo Nacional donde se daban los resultados, pero desde su casa de campaña hizo una aceptación e hizo una disyuntiva que a mí me parece un tanto falsa o equívoca. Si cultura de ética o de la legalidad. Yo creo que no son disociables. El que no cumple con la ley no puede invocar que es moralmente correcto, que está en lo correcto moralmente, y viceversa. El que no atiende a los principios de honradez, moral, ética, en muchos sentidos, tampoco puede alegar que la legalidad lo encubra. Es decir, yo creo que aquí hay una disyuntiva falsa que fue la que encontró Cordero para decir que va a seguir en la lucha. Pero en fin, este es el tema que les propongo para discutir. Bueno, lo que hay que reconocerle a Cordero es que mete las banderillas de fuego para el panismo, la ética. Es el gran drama que vive en estos momentos el Partido Acción Nacional, que en alguna vez fue símbolo de honestidad política. Se podía decir cualquier cosa de los panistas, pero al final se concluía, pero es gente decente y es gente honesta, comprometida con lo que cree. Creo que esa forma de calificarlos ya pertenece al pasado. Han sido subsumidos con el resto de los partidos políticos, se les ve como uno más y que es muy difícil diferenciarlos. Y en ese sentido, tal vez lo que más preocupa, en el sentido más amplio del término, es las reticencias de Gustavo Madero para enfrentar de manera tajante, de frente, enérgica, un problema gravísimo, el de la corrupción que llevan a los ámbitos de gobierno militantes panistas, porque Gustavo Madero recurre a esas frases vacías que sirven para evadir el tema. No se ha probado jurídicamente, los medios de comunicación son los que acusan sin probar, pero el hecho es que el Partido Acción Nacional como tal no ha lanzado una campaña real. Madero dice que hay un grupo especial que está haciendo una investigación de fondo, pero vamos, volvemos a lo mismo, es juez y parte, cuando lo que se requiere es, si realmente le interesa detectar qué tan grave es el cáncer de la corrupción en el PAN, pues que nombre una comisión de la verdad sobre la ética panista, encabezada tal vez por ti, Francisco José Paoli Bolio. Claro, tú conoces al PAN, fuiste militante del PAN, y por tanto tienes la capacidad de convocar o por Tatiana Cloutier o por personajes. Propusiste a Tatiana hoy. Yo propuse a Tatiana en un programa de radio, pero vamos, a lo que me refería es que los institutos políticos ya no pueden seguir evadiendo el tema de la corrupción y una manera de hacerlo es convocar a
personajes de fuera de los partidos para que se pongan en serio a hacer una investigación sobre la gravedad del cáncer que los está corroyendo. Pero de todas maneras, no creo que... Es que esa propuesta de todas formas depende de ellos, y un caso de corrupción o varios casos de corrupción ya no tendría que depender de lo que los partidos digan, como si fuera un atributo de decir, bueno, ¿investigamos esto o no? No, pues no hay que investigarlo porque nos mancha, ¿no? Pues, señores, pues de todas maneras, desde afuera tiene que haber un proceso de investigación, ya va a haber algo de eso en materia de transparencia. En la ley de partidos. En la ley de partidos está establecido que ya el IFAI podrá revisar las cuentas de los partidos, pero actos de corrupción que puedan implicar un delito electoral, pues no es atribución de los partidos decidir si se investiga o no. Ellos pueden hacerlo para efectos, digamos, de militancia o de si expulsan a alguien o no, como lo hemos dicho en el caso del PRI del DF, en relación con el rey de la basura. Pero sí, pero príncipe, el príncipe. O el príncipe. Pero si hay casos de corrupción en el PAN, desde luego ha habido muchos elementos y muchos indicios no inventados por los medios, pues sería un buen gesto del propio PAN decir vamos a investigarlo y a denunciarlo en su caso, pero no tendría que ser la decisión del partido hacerlo, de ningún partido. Entonces, y en ese sentido Cordero como que agarró la bandera de la honestidad, aprovechando el escándalo de los moches, porque es gente que ha estado cercana con Madero y entonces se lo atribuye a él, pero como si no hubiera habido actos de corrupción en el PAN durante los dos gobiernos, estos 12 años que estuvo el PAN gobernando, en uno de los cuales formó parte el propio Ernesto Cordero, como si no hubiera habido la cuestión de Amigos de Fox, como si no hubiera habido lo de los hermanos Vibriesca, como si no hubiera habido oceanografía, en fin. El Bester Gordillo nunca se enteraron que vivía del erario. Sí, es sorprendente. Además, Reynoso Femat está procesado ahora, está enfrentando, fue gobernador del PAN de Aguascalientes. Sorprende que se le siga dando esta especie de como aureola de partido más honrado que los otros, cuando hace bastante tiempo ha demostrado ser un partido igual que los demás. Yo lo que creo en temas de corrupción, creo que es muy delicado lo de la coordinación parlamentaria y el subcoordinador que publicó Reforma hace algunos días, estas conversaciones de Villalobos se llama, ¿no? El vicecoordinador. Es muy delicado el tema para él, pero es muy delicado el que el sistema de moches se haya instalado en el Congreso y todos los diputados de manera bastante sorprendente transitan sobre esos temas como quien pasa sobre ascuas. Creo que ahí hay un tema estructural de fomento de la corrupción en el sistema político mexicano. Pero los datos políticos, ¿qué nos dicen? Yo creo que se cierra la página del calderonismo, en definitiva. Cordero, más allá de que enarbole la bandera de la ética, es la segunda interna que pierde, y cuando uno pierde dos internas, quiso ser el candidato a la presidencia y ahora quiso ser el dirigente nacional, pues tomará buena nota de dónde están sus apoyos. Interesante ver el mapa político del PAN por estados, queda muy fuerte, por ejemplo, en Puebla, que yo supongo que ahí hay un dato muy interesante que habrá que analizar, en qué condiciones queda Moreno Valle después de esto, gana Jalisco, que PAN había perdido, y pues lo que tienes es ciertamente una especie de regionalización del corderismo o de lo que queda del calderonismo, olivismo, pero ciertamente entra como una nueva etapa. Y creo que el mensaje político que se manda es el pacto con el gobierno, el pacto en el sentido más amplio. Fue el Pacto por México, pero en términos generales el ir acordando, ahora vienen las legislaciones en materia de telecomunicaciones, las secundarias, y en materia energética, es que avanza, ¿no? Este PAN más práctico, este PAN que cierra la página del calderonismo y ahora se dedica a pactar con el gobierno, el PRI, naturalmente de una manera absolutamente pragmática. Yo es digamos, el dato político más relevante que saco de la jornada de ayer. Una pregunta, Francisco José. Una valoración, los 12 años de panismo en Los Pinos, ¿no te parece que han arrasado con una generación de líderes y que actualmente hay muy pocos líderes que uno diga, de ahí va a venir el renacer del PAN? Creo que sí. Creo que estos 12 años fueron lo más infausto que le podía haber ocurrido al PAN, que se corrompió, como hubiera previsto Lord Acton, porque el PAN, como cualquier partido, está hecho de personas y las personas están inclinadas a cometer delitos, a agandallar, a atraer para sus patrimonios personales lo que es una cuestión de patrimonio público, porque no afectan a los intereses
que están creando poderes fácticos que se sobreponen a la ley, sino que se alían a ellos para obtener recursos de ellos o para obtener apoyos, como en el caso del Bester Gordillo y el CENTE. Y entonces vemos un PAN que se fue carcomiendo a sí mismo en toda esta consistencia que debía tener la plataforma moral en la que estaba parado, según tú planteas, creo que muy adecuadamente. Efectivamente, el tema de la ética en el PAN es un tema fundacional, es un tema esencial. El PAN nace para moralizar una situación de corrupción, de imposición, de autoritarismo, de excesivas prestaciones a sindicatos que habían surgido del movimiento de la revolución para oponerse a un partido que era omnímodo absoluto y que fue único por 10 años, de 29 a 39, de 29 que se funda el PNR al 39 que se funda el PAN, hay 10 años de partido único, literalmente único, no solo en términos de categoría. Yo creo que estos 12 años de gobierno le dieron una serie de oportunidades al PAN y algunos de sus dirigentes más destacados o se fueron separando y haciendo a un lado, o nos fuimos saliendo, porque ahí yo asumo lo que tú sugerías. Yo fui 18 años miembro del Partido de Acción Nacional, renuncié en 2009 y renuncié por razones éticas fundamentalmente, no legales. Ahora, la disyuntiva a la que yo me refiero, que es pues tanto falsa, es esta disyuntiva de o legal o ético. Es que yo creo que una de las éticas fundamentales en un mundo democrático contemporáneo es cumplir con la ley. ¿Qué pasa con Cordero? ¿Por qué no impugna lo que se estaba sospechando? Porque la distancia es tanta 14 puntos, que no le alcanzaban las pruebas para. Y entonces se va por el lado ético, que no tiene que probarse más que con argumentaciones y medios, etcétera. Y Madero se defiende en ese mismo terreno, es decir, yo no tengo ninguna denuncia. En cuanto tenga denuncias penales de otros, no de ellos, de otros. Y cuando le preguntas tú en este programa que escuché muy puntualmente hoy, bueno, dime cuáles han denunciado ustedes. Entonces te menciona 2 casos en donde sí tenían algunos elementos, que es el caso de Aguascalientes de FEMAT me acuerdo de otro. Mencionó 2 casos. Pero de los más recientes, de los más importantes, lo de los moches, esto no dice ni una palabra y dice que ha nombrado una comisión y que cuando la comisión le dé conclusiones procederá. Pues sí. Vamos, una reflexión a lo que adicional al comentario de Curcio. Tienes razón, es una derrota del calderonismo. Sí, total. Quedó derrotado el foxismo, o lo que fue el foxismo, que no sabe. Ya ni él es miembro del partido. Ya ni es miembro del PAN. Ahora queda derrotado Calderón. ¿Qué queda? Vamos, ¿con quiénes? Realmente me lo pregunto. Bueno, uno observa a Javier Corral, por supuesto, que está permanentemente en los medios con una batalla muy puntual, pero es más monotemático Corral, no le veo una propuesta integral del PAN. Y me cuesta trabajo distinguir Josefina Vázquez Mota. Que estuvo presente ahí. Estuvo presente con Madero. Con lo de Madero. Pero yo creo que en términos generales hay que ver en los estados, ¿no? El panismo se va. Yo citaba el caso del gobernador de Puebla, que aunque originalmente no es panista, queda como un actor muy importante. Margarita Zavala en el último tramo de la campaña de Cordero sacó, digamos, la bandera, dijo yo apoyo a Cordero, en este caso queda derrotada. Digamos, son liderazgos que se van de alguna manera encartando para lo que viene, pero sospecho que, además lo dijo claramente Madero, las batallas más importantes vienen en los estados, que ahí vendrán los liderazgos. Si la pregunta es, ¿hay un gran líder que hoy integre? Pues claramente después de esto queda claro que no. Una buena parte de la campaña fueron acusaciones de que si unos eran más corruptos o ayudaban más o menos al PRI. En términos generales, creo que la línea pactista fue la que ganó. Bueno, pero es un tema sobre el que seguiremos porque todavía vienen las elecciones de 15 y vamos al siguiente bloque. No nos deje, por favor. Bueno, la semana pasada finalmente se aprobó la reforma electoral en el Senado. Pasaron la minuta a la Cámara de Diputados, en donde han dicho que no le van a cambiar ni una coma para que salga ya adelante esta reforma y empiece a operar pues el Instituto Nacional Electoral ya con la legislación secundaria en los preparativos de la elección del año que viene, en
en 2015. Bueno, hay muchos puntos, desde luego, de la ley. Fueron varias leyes las que se aprobaron, la de procedimientos, procesos electorales y procedimientos institucionales, y también la de partidos políticos, que se aparece como una nueva ley. Sacaron del COFIPE lo que había de regulación de partidos políticos, le agregaron algunas cosas, y entonces ya hay una ley de partidos políticos que regula la vida interna, los procedimientos, las obligaciones de los partidos, en una ley aparte. Pero yo diría que uno de los puntos centrales que giraron en torno de los objetivos y de la polémica de esta ley era el papel del Instituto Nacional Electoral, el papel que centraliza en buena medida los procedimientos electorales locales, los procesos electorales locales, porque quedó como un híbrido, y entonces la controversia incluso y las diferencias que había entre los partidos es qué tanto puede o con qué tanta facilidad puede el Instituto Nacional Electoral atraer los procesos electorales, si muy fácilmente, bajo cualquier pretexto, digamos, o no tan sencillo, no tan fácilmente, sino en condiciones ya muy específicas, muy especiales, y quedó así. Será excepcional cuando el Instituto Nacional Electoral pueda atraer a un proceso local, se dice, en condiciones muy especiales, cuando ya se vean ilícitos muy graves, y sin embargo le dieron al instituto muchísimas atribuciones de lo que constituye partes esenciales del proceso electoral. Por ejemplo, el padrón, que ya estaba, pero ahora ya no se requerirá convenio. Sobre la base del padrón se harán ya todos los listados nominales de las leyes locales, de los procesos locales. Casilla única cuando sean concurrentes. La selección del personal de los funcionarios de casilla correrá por el INE. La capacitación de ese mismo personal correrá por el INE. La cuestión del PREP, de los recuentos y de las directrices para las encuestas correrá por parte del INE. Entonces, en realidad, el conjunto, el grueso de la organización electoral ya va a correr por parte del INE. Hay un grado de centralización de hecho. Y ya nada más ya la operación propiamente del proceso lo llevarán de manera autónoma los institutos locales, que ya no se llaman así, no se llaman organismos públicos autónomos, pero dependerán del Instituto Nacional Electoral. Y además el propio instituto será el que nombre a los consejeros. A los consejeros de los diferentes institutos. Entonces, en realidad, sí fue un buen grado de centralización, y quedan algunas cosas que manejarán los institutos locales, los consejeros locales, con autonomía, y ya solo en condiciones de cierta gravedad podrán atraer también ese proceso en el INE. Pero de hecho lo que quedó fue más, yo diría, que lo que buscaba el PAN, que es decir, que hubiera un mayor grado de centralización en el INE de lo que significa la estructura básica del proceso electoral. Yo creo que la reforma esta no resuelve prácticamente nada, te deja un ambiente, digamos, de insatisfacción, incluso entre los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque mete muchos elementos ambiguos. Por un lado, mantiene esto que tú describías muy bien, José Antonio, pero abre la posibilidad de que por un voto de 8 consejeros se atraiga una elección. En este país que se discute absolutamente todo, si las manzanas rojas benefician a un partido y las amarillas a otra, me imagino una situación disputada en la que se diga, en este caso el INE atrajo tal elección y en este no lo hizo. Y por consiguiente, el resultado, en un sentido o en otro, es producto de la decisión del INE, con lo cual el árbitro nuevamente estará en el centro de la disputa política. Imagino que en el largo plazo algún Estado también podrá decir, pues yo puedo meter una controversia constitucional, explican los senadores que está blindado por ser constitucional, pero de todas maneras vas a tener ahí una, ¿cómo le llaman?, litigiosidad enorme en lo que tiene que ver con competencias. No me parece que resuelven de fondo ningún asunto, y lo único que hacen es que conviva lo local con lo nacional. Además, los van a nombrar a los consejeros, a los funcionarios de los órganos locales, el INE, pero si no entiendo mal, los congresos estatales van a aprobar sus emolumentos, con lo cual parte del presupuesto va a seguir dependiendo de los congresos locales y en última instancia de los gobernadores. Suma, me parece que es una reforma que qué bueno que ya la pasaron para dejar atrás el asunto, pero que no resuelve nada. Abordo desde otro ángulo. Me parece que la reforma no tocó dos aspectos en los cuales se han distinguido las legislaciones electorales.
la voracidad y la exclusión. Es una ley voraz y excluyente. Voraz porque los partidos decidieron no modificar para nada las gigantescas cantidades que reciben cada año, porque desde el 2006 metieron a la Constitución un fraseo que permite que sean las únicas instituciones públicas de este país cuyo presupuesto, el crecimiento del presupuesto está garantizado en la Constitución, son los partidos políticos. Y no ha parado de crecer y no va a parar de seguir creciendo hasta que la población se estabilice en el 2032 aproximadamente. Por tanto, siguen igual de voraces y seguirán recibiendo las mismas cantidades de dinero. La legislación tampoco modificó la tendencia al monopolio. Vivimos en un país de monopolios. Todo el que puede monopoliza. ¿Por qué los partidos iban a hacer la exclusión y no iban a monopolizar lo público? Y se las arreglaron para poner una cantidad risible, por grotesca, de trabas para la participación de aquellos ciudadanos que en algún arrebato de pasión cívica deseen participar en los asuntos públicos. Es casi imposible. Todo aquel que quiera ingresar al ámbito de lo público, prepárese para la frustración porque los partidos le van a poner traba tras traba de una u otra manera, porque para los partidos ellos son los únicos que tienen el monopolio del presupuesto y de los cargos, para luego repartírselos en moches para todo ese fenómeno de depredación del presupuesto que hacen los partidos. Dicho esto, bueno, probablemente si hay algunas mejoras en la eficiencia, porque reconozcamos, a los gobernadores se les pasó la mano en el agandalle de sus institutos electorales y era francamente ofensivo observar los despropósitos que se hacen, o se hacían y se hacen todavía en las entidades, y ojalá y mejore la eficiencia. En todo caso, los comisionados del Instituto Nacional Electoral se sacaron la rifa de un hato de tigres, porque vamos, la cantidad de asuntos complicados que van a tener que lidiar y resolver o medio resolver es gigantesca para unos individuos que dependen, son prisioneros, son rehenes de los partidos políticos que son los que los pusieron. Yo creo que has planteado un asunto crucial, Sergio, que es dónde quedan los ciudadanos en esta reforma múltiple en cuanto a varias leyes, dónde queda la consideración de los derechos de los ciudadanos. Yo creo que es un asunto que hay que dirimir con calma, pero me parece, en principio, que quedan muy rebajados los derechos de los ciudadanos, como posibilidad realmente de ejercer esos derechos. Quiero decir que hay una pequeña ventaja en que se aprueben las leyes electorales en mayo, como parece que será en estos días, porque el proceso electoral empieza en octubre, pero que está corriéndose para que empiece en septiembre. El proceso electoral va a quedar en octubre. Va a quedar en octubre. Bueno, entonces tenemos 3 meses por delante, porque la ley misma dice que 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, que empieza con la primera reunión del Consejo General del INE ahora, en octubre, pues tenemos junio, julio, agosto y septiembre, habría más de los 3 meses previstos. Lo que planteas me parece muy sensibilizado como respuesta de las leyes electorales en el tratamiento que se da a los posibles candidatos independientes. Hay 3 tipos de candidatos independientes a nivel federal: presidente de la República, senadores y diputados. En presidente de la República le pusieron un 1% del padrón que es altísimo. Estamos hablando de alrededor de 800,000 firmas, posiblemente, según el padrón, para ser candidato presidencial. Puede ser que esto no sea tan malo. Lo que me parece verdaderamente abrumador, porque es donde se podrían generar la mayor parte de candidatos independientes que se justificarían, es a nivel tanto de los legisladores federales como de los presidentes municipales, pero en los que les ponen el 2%. Y yo creo que con el 0,5% hubiera sido más que suficiente,
porque ya estamos hablando de miles que tienen que hacer con sus propios recursos sin tener ningún financiamiento. De tal manera que el 0,5% del padrón de su distrito o de su estado, si es senador de estado, si es diputado o candidato pretendido de distrito, de mayoría tienen que ser, no puede haber candidatos independientes en representación proporcional, que ese es un patrimonio exclusivo y absoluto de los partidos, ¿no? Entonces, esto me parece que es grave porque está poniendo en la práctica un bloqueo muy fuerte para que haya candidatos independientes. Sobre todo, yo diría, en el Congreso, que es donde podríamos escuchar voces auténticas. Pero en la presidencia de la República es muy difícil que un candidato independiente, en cualquier país, cuando hemos visto los ejemplos de Estados Unidos, hemos visto como alguno, como Ross Perot, llegó con una cantidad de dinero enorme, gastando millones de dólares en la televisión, llegó al 19% de los votos. Pero en general, yo tampoco creo que en el Congreso aporten mucho los ciudadanos, las maquinarias de los partidos son las que finalmente deciden. Pero en todo caso te mandan una señal diciendo el condominio es nuestro y no queremos que entren. Hay tres cosas, Crespo, que me llamaron la atención. Uno es la ampliación del financiamiento privado que pueden recibir los partidos, no solamente lo que apuntaba Sergio, que son voraces, sino que dicen, además ahora queremos abrir la ventana o la llave para que nos entre más dinero. La otra es, el PRI dijo, a ver, candidatos comunes inaceptable en el plano nacional, lo acepto en el plano local, creo que ahí hay una señal política muy interesante. Y la otra es como más práctica, más de iniciados, pero me parece muy relevante, tú que conoces además muy bien esto, dejan al contralor del IFE como contralor del INE. Y yo recuerdo el pleitazo que se dieron cuando el contralor, digo que los consejeros anteriores del IFE se habían puesto todos de acuerdo para comprar un edificio, una cosa tremenda. Yo no sé si eso presagia una intromisión del legislativo en un órgano autónomo, decir, a ver señores, de todas maneras los tenemos controlados por aquí. Sí, desde luego eso generó problemas. Y un último punto, antes de despedirnos, las causales de nulidad, que serán por sobregasto de campañas ahora sí, lo que se pidió en 2012 que se hiciera, no estaba regulado, e incluso por la adquisición ilícita de medios, que puede ser desde entrevistas pagadas por debajo de la mesa o notas informativas, más bien comerciales presentados como notas informativas, pero siempre y cuando el margen entre primero y segundo lugar sea del 5% o menos, es decir, para que sea determinante la falta. Pero yo quiero nada más preguntar, por último, lo que va a pasar si de veras entre primero y segundo lugar es un margen de menor al 5%, con irregularidades que seguramente se van a dar, va a haber la presión para que se anule la elección de manera impresionante. Pero regresamos en unos momentos. Bien, hay un fantasma que está recorriendo al mundo y a México, que es el de la desigualdad. Un francés escribió un libro de 600 páginas, Piketty, pero hay que se ha resumido en una frase y en una propuesta. La conclusión es que hay un problema gigantesco de desigualdad porque el ingreso, y él está replicando algunos aspectos elaborados por Marx en sus libros El Capital. Lo que Piketty hace es decir, el capital en el siglo XXI tiene un problema, se está concentrando en un 1%. En México, por ejemplo, el 1% recibe el 40% del ingreso nacional, lo cual es una barbaridad. Y Piketty lo que agrega es, necesitamos un impuesto mundial sobre ese 40%. Es lo que está proponiendo en esencia. Esta referencia a libros viene al caso porque la clase política mexicana está decidida a contribuir a la concentración del ingreso, a la desigualdad. Los magistrados del Tribunal Electoral, por ejemplo, negociaron, vaya usted a saber cómo, porque en este momento nadie se quiere hacer responsable por cómo llegó a una ley, una jubilación que les permitiría irse a su casa para recibir una pensión de por vida de entre 300 y 200 mil pesos al año. Hay una no, persona, al mes. Perdón, 300 mil pesos al mes hasta que se mueran. Y hay algunos bastante jóvenes. María del Carmen Alanís tendrá unos 40 y tantos años, 49 años. Ha habido un escándalo y un rasgarse de vestiduras porque dicen, ¿cómo se atreven a haberse puesto una pensión de ese tamaño y que se mete en la ley? Bueno,
son fariseos porque quién más, quién menos, la clase política hace lo posible por ganar mucho. Ahora, los consejeros electorales del Distrito Federal, ya también se hicieron funcionarios, se dieron planta para poder recibir un haber de retiro. En suma, nuestra clase política, en lugar de atender uno de los grandes problemas del momento, que es la desigualdad, se empeñan en incrementarla. Yo creo que lo planteas de manera brillante y te reacciona a los 3 puntos. Uno, este libro, que es sensacional que un libro así se convierta en un auténtico bestseller y que se discuta tanto. Sí demuestra que de los 80 a la fecha, creo que en Estados Unidos el porcentaje que se lleva, o sea, el porcentaje más rico se lleva el 20% de la riqueza, y esto ha tendido a incrementarse de los 80 a la fecha. Caso de México, ya das tú la cifra. Vamos, hasta Javier Marías, este gran escritor español, ayer le entró al debate diciendo: tienen razón estos señores, la concentración es cada vez mayor, y esto explica que haya movimientos de indignados en muchas partes, incluido Brasil, donde algunos han salido a las calles diciendo: no vengan al Mundial porque esto es para unos cuantos. Ese tema creo que es central y ojalá algún día le demos más espacio en el primer plano. El segundo es el tema de los sueldos. Es absolutamente increíble que en este caso ganen 300 y pico de miles de pesos los magistrados, pero el caso es que ganan eso porque los ministros de la Suprema Corte ganan eso, y en algún momento los consejeros del IFE, en un movimiento errático, después dieron marcha atrás por el escándalo que generó, dijeron: la Constitución, si no recuerdo mal, dice que tienen que ganar lo mismo que los ministros de la Suprema Corte. Por tanto, está el anuncio está el tema de los sueldos. Hoy me enteraba por la nota del Universal que tú mencionas que los consejeros del IEDF cobran 100 y pico de miles de pesos. Yo quiero ver en qué institución académica o en cualquier dependencia te pagan 150,000 pesos por ser consejero electoral. Y el otro está, y creo que es un tema importante, ¿qué haces con los funcionarios a los cuales les das misiones delicadas durante algún tiempo y después les metes restricciones? Yo creo que hay que discutir los 3 temas con profundidad. ¿Es justo que se paguen sueldos de ese tamaño en el país? Y segundo, pues yo entiendo que si tienes un encargo específico y después tienes una restricción para reincorporarte a tu vida laboral, por aquello de preservar tu autonomía o evitar que te vendan, se tiene que discutir, pero aquí lo estamos discutiendo de una manera absolutamente escandalosa. Bien, yo creo que esto vale la pena tener presente el Pacto por México, en el cual se arreglaron muchas cosas para poder ser aprobados ya en términos de leyes. Algunos de los 95 temas que se encontraron o se detectaron que serían reformados en el Pacto por México. 95 tópicos, 95 temas. Uno de ellos eran las leyes electorales. A cambio de la aprobación de las leyes electorales, aparentemente se pactó que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieran más o menos las mismas prestaciones, como ya lo dice la Constitución, que los ministros de la Suprema Corte. A esto obedece esta cifra, que es su salario, que se los prolongarían de por vida. Algunos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han alegado que esto es un asunto que les corresponde. Algunos de ellos tienen 28 y otros más de 28, 30 años de trabajo en la vida pública institucional del Poder Judicial, y dicen: cualquiera que tenga esto pues tiene derechos. Creo que ha sido un exceso, tanto para los ministros de la Suprema Corte, es excesivo lo que les están pagando, y ahí tendría que haber un regreso, porque a partir de eso es que se están dando las prestaciones, tanto las gentes de la Asamblea del Instituto del Distrito Federal, como ahora los magistrados que se retirarían. Pero esto requeriría una reforma que, si no me equivoco, tiene que ser constitucional. Y eso va a ser muy difícil que se dé. Entonces, yo creo que hay sí una revelación muy clara de que estamos muchos inodados, muchos me refiero a la sociedad mexicana, inodada en la corrupción. Yo te acepto esto, pero para que tú me des esto otro. Y esto es algo que ocurrió en el Pacto por México. Cuando a Madero, hoy en la mañana mismo, le decían: bueno, pero tú no aprobaste esto. Dice: bueno, yo aprobé a nivel de reforma constitucional, conversé sobre eso, pero ya a nivel de las leyes que están confirmando, no lo acepto. Yo no he hablado para nada de esto.
pero quiere decir que sí se trataba en este asunto del do-des, del te doy para que me des, que es verdaderamente agobiante, porque los ciudadanos quedan otra vez marginados. ¿Qué prestaciones y contraprestaciones se dan los partidos o los líderes o las distintas instituciones públicas para aprobar que los otros agandallen su parte? Es lo que verdaderamente es una caja de Pandora que se abre de una manera brutal para la ciudadanía, que tiene que pagar los impuestos para que esas prestaciones desmesuradas se sigan otorgando. Creo que es una característica típica del subdesarrollo político el hecho de que la clase política, los altos funcionarios, reciban elevados salarios, elevadas prestaciones, retiros y pensiones, etcétera, en un país con una distribución muy inequitativa. Pero es típico del subdesarrollo político el hecho de que veamos esas prestaciones tan elevadas, porque es la parte de la clase política que se protege, que se da, que se arroga, desde luego, todas estas prestaciones, estos salarios muy elevados, viáticos, etcétera, son ellos mismos los que se lo dan. Y claro, cuando se genera un escándalo muy fuerte, a lo mejor dan marcha atrás en algún aspecto, como fue el caso de los consejeros que quisieron homologar su salario, que creo que es respecto de los magistrados del tribunal, no los de la Corte. Pero, de todas maneras, son salarios mucho más elevados los de los magistrados que los de los consejeros del IFA, ahora del INE. Y ahora este escándalo quizá provoque que en la Cámara de Diputados den marcha atrás. Pues la explicación o el pretexto era de que no podían trabajar en ningún cargo público 2 años después de ser magistrados. Sí. Se inhabilitaba precisamente para que no hubiera algún tipo de intercambio de favores. Y en esos 2 años es que podría haber una compensación. Pero pues lo presentaron como que era ya vitalicio, que eso ya era otra cosa. Entonces están diciendo en la Cámara de Diputados que quizá digan, bueno, que cuando terminen su mandato en el tribunal que trabajen en lo que quieran, pero que no tengan esa pensión que se les acaba de atribuir en el Senado. Entonces es probable que vaya para atrás esa disposición, pero habría que plantearlo también en términos de los ministros de la Suprema Corte, que tienen una pensión vitalicia, por eso los magistrados se quieren homologar a los ministros de la Suprema Corte, una pensión vitalicia muy jugosa, y habría que preguntar si realmente lo merecen. Se supone que es también un poco para prevenir la corrupción, pero habría que revisar realmente si es en fin, si se justifica ese tipo de prestaciones. En el fondo hay una pregunta y una certidumbre. La pregunta es, ¿cuánto deben ganar los altos funcionarios de este país? ¿Qué es lo correcto, vamos? ¿Qué es lo que necesitan para vivir dignamente y no ser tentados por el insidioso corrupto que les propone un moche o les propone un negocio? No se discute. Prefieren irse por la fórmula más sencilla, paguémonos bien para quitarnos de tentaciones. Lo que pasa es que se pagan bien y siguen teniendo tentaciones, vamos, sin que modifiquen sus comportamientos. Lo segundo, la explicación o la conclusión es que cuando uno ve estos hechos, entiende la reforma política electoral, es totalmente lógica. Quieren blindar lo público porque no es para porque sirvan mejor, sino para seguir saqueando de manera impune, con más impunidad y libertad los recursos del erario. Porque vamos, ¿cuántos de estos abusos pueden ser denunciados y corregidos? O más bien, ¿basta que un abuso sea denunciado para que sea corregido? No. Tiene que hacerse un escándalo monumental para que haya una corrección parcial. Y habría otros ejemplos. En ese sentido, pues estamos en una situación preocupante porque quienes incurrieron en el exceso, los magistrados electorales, son aquellos encargados de interpretar a la ley, de darnos justicia. Y sin embargo, lo que recibimos es un ejemplo, una demostración impecable de cómo se puede ser cínico y deshonesto. Yo me hago una pregunta de niños de primaria. Si a un niño le das 15 paletas, ¿eso lo hace más generoso con sus compañeros? Yo creo que no. Si a un magistrado le das 350,000 pesos de pensión, ¿eso lo hace impoluto y no corrupto? Yo creo que cualquier niño te respondería, su lógica no procede.
Pues bien, así la dejamos, regresamos. En los últimos años el federalismo mexicano no goza de muy buena prensa, federalismo, varones feudales, en fin, a los gobernadores se les ha llamado de mil maneras. Y es verdad, el federalismo no ha dado buenos resultados. Revise uno el ordenamiento territorial del país, la nómina de los maestros, que en los últimos meses, semanas incluso ha sido objeto de escándalo, la integración de policías, la integración de unidades antisecuestros, en fin, no le paso revista a todos los temas que en principio los señores gobernadores deberían revisar. Y sin embargo esto no ha funcionado. Han recibido en los últimos 15, 18 años más dinero, o sea, crecientemente manejan presupuesto y los resultados son débiles. Y ante esta situación, incluyo los temas electorales y algunos más, la reacción de muchos sectores de la sociedad mexicana es centralicemos funciones. Y yo creo que hay que revisar, les propongo hacer por supuesto, una revisión con mayor perspectiva de si efectivamente el centralismo soluciona algo en este país. Los que ya tenemos cierta edad recordamos periodos en donde el presidente tenía todas las capacidades y no por eso este país funcionaba mejor, era menos corrupto y las elecciones no eran objeto de fraude. Es decir, detrás del centralismo hay también enfermedades que ha padecido este país y en consecuencia, lo planteo así abiertamente para escuchar sus puntos de vista, esto de querer resolver un grave problema, que ciertamente el sistema federal mexicano no está dando los resultados que los ciudadanos esperan, si el centralismo es una solución. Me parece que es un canto de sirena peligrosísimo. ¿Cuál es su punto de vista? Pues yo, oyéndote, Leonardo, recordaba un discurso de Fray Servando Teresa de Mier en los orígenes de la República Mexicana, cuando se discutían dos cosas fundamentales. Una de ellas era si monarquía o república, que fue una discusión más en los hechos, imponiéndose la monarquía con Agustín I por 11 meses nada más. Y la segunda era si centralismo o federalismo, Estado unitario central o Estado federal. Fray Servando tiene un discurso verdaderamente extraordinario, es un gran orador, un hombre muy informado de la ciencia política de su tiempo y de las realidades que había en el mundo. Él dice, yo no soy un antifederalista, pero hay que aclarar que hay distintos tipos de federalismo. Y dice Fray Servando, lo hay en Holanda, lo hay en Suiza y algún otro más. Y lo hay en Estados Unidos. Yo a lo que me opongo es a que se copie literalmente el de los Estados Unidos, no a cualquier tipo de federalismo. Y invoca algunas realidades de países del sur de América, Brasil, Argentina y Colombia, en donde se había lanzado un federalismo que era también copia del de los Estados Unidos y habían tenido que regresar metiendo una serie de medidas centralizadoras. Esto es lo que nos está pasando ahora. ¿Por qué? Porque existen 25 tipos de federalismo en el concierto de las 190 naciones que existen en el mundo. Y cada uno de ellos es diferente. Fray Servando tenía razón y en los hechos se fue mostrando cuando el presidente de la República en tiempos más recientes nombraba a todos los gobernadores, a todos. En Estados Unidos eso no pasa. El presidente de la República se somete a las decisiones de los ciudadanos. Y así sucesivamente fuimos echando para atrás una serie de cuestiones que estaban descentralizadas, como la educación pública. Vasconcelos la centraliza y le dice, esto es federalización. Así le llaman. Cuando hay problemas de tipo laboral, que en la ley laboral se las asignaban a los estados, la jalan a la federación porque en los estados hay demasiada corrupción. Y ahora, en la cuestión electoral, estamos viendo que como habían puesto sus grandes bonos los gobernadores para poder seguir haciendo lo que quieran, ahora se está centralizando en el INE. Es decir, tenemos un federalismo que ha sido totalmente desvirtuado por la práctica política y que el autoritarismo se va a ver ahora concentrado en el federalismo, en las instituciones centrales del gobierno federal, que es centralizar. Lo que pasa es que aquí también a veces identificamos centralismo con autoritarismo. Y tampoco es el caso, porque también hay democracias que son una república central, o república o monarquía, lo que sea. La mayor parte de los países. Sí, que son centrales y no por eso dejan de ser democráticos, pero aquí sí hay una asociación entre centralismo y el conservadurismo del siglo XIX, desde luego Santana y todo eso, y también como autoritarismo. Pero la realidad, como dice Paul, efectivamente es que las épocas de federalismo realmente han sido de dispersión política, de feudalismo, en donde se hace lo que el gobernador o el señor
regional, el cacique regional, quiere que se haga internamente sin intromisión de nadie más. Eso no es un federalismo democrático. Y lo hemos visto en diferentes periodos, después de la independencia, inmediatamente después de la revolución, cuando se descentraliza el poder, y últimamente también hemos visto cómo de pronto los gobernadores captan o detentan mayor autonomía respecto de la que tenían en un régimen, ahí sí, presidencialista, con un montón de abusos, con un montón de corrupción, sin que nadie se pueda meter. Por eso es que a veces se le dice que en realidad tenemos un feudalismo más que un federalismo, y por eso de pronto dicen, bueno, vamos a centralizar algunas de las funciones, es decir, modificar el federalismo que tenemos, bajando un poco más a las facultades que el centro pueda tener para controlar un poco más a los gobernadores, en la medida en que no hay un proceso democrático real en los estados, instituciones que realmente puedan contener y llamar a cuentas a los gobernadores, eso no hay. Entonces se convierten realmente en poderes feudales. Este debate, que es viejísimo, me parece que ilustra muy bien ese flotar entre el sueño guajiro y la evasión. El sueño guajiro siendo esa fantasía que tuvo mi generación de que cuando hubiera federalismo, todo mejoraría. Y de hecho creo que el PAN fue uno de los grandes promotores de esa idea, vamos, y la metió en la cultura política, fue muy exitoso en hacernos creer eso que ha resultado ser un fiasco, lo que me lleva a la evasión. ¿Por qué no ha funcionado el federalismo? Por lo mismo que vimos en la reforma política y que mencioné anteriormente. ¿Por qué hacen lo posible porque la ciudadanía no participe? No hay en el mundo, creo, un sistema político ideal entre centralismo y federalismo. Todos tienen virtudes. Lo que sí puede asegurarse es que en la medida en la que haya más participación positiva de la ciudadanía, mejora el ejercicio de gobierno, sea independientemente del tipo de régimen que tenemos. En México sí hay entidades donde funciona mejor el federalismo. Menciono la que vimos, el Distrito Federal, que es una entidad. Hay una mayor participación ciudadana, lo mismo en Baja California, lo mismo en Nuevo León o en Mérida, por ejemplo, pero en la mayor parte del país, los partidos o la clase política hace lo posible por excluir a la ciudadanía, no la dejan participar. Y entonces, porque, vamos, vuelven a caer en el sueño guajiro de creer que solo ellos, quienes tienen la jerarquía, quienes tienen los cargos, quienes tienen el presupuesto, quienes dominan los partidos, tienen la solución. Se están engañando a sí mismos, no tienen ninguna solución, no saben qué hacer. Son una bola de ignorantes e ineficaces. A mí lo que me preocupa es que una buena parte de las reformas políticas que se han discutido en los últimos años, hace un momento hablábamos de la más reciente, simple y llanamente se desentienden de este problema y dicen, hombre, no funciona bien el federalismo y a lo mejor habría que centralizar ciertas funciones, lo cual te lleva a un problema muy serio porque un Estado no puede tener una organización territorial variada y decir, a ver, como aquí en el DF si hay un principio de orden y sociedad civil un poquito más dura y medios de comunicación independientes, pues aquí sí puede funcionar y de hecho funciona mejor que en los tiempos del centralismo. En cambio, en Michoacán, como está debilitado digamos, la estructura, el tejido social, pues ahí les mandamos un comisionado que los gobierne. Y yo creo que una de tres, o realmente vamos hacia un centralismo democrático, como lo planteaba Crespo, es decir, no volver a los fantasmas y no hay que ir al 19. Carlos Salinas de Gortari gobernó con todos los instrumentos, mayoría en el Congreso y sometiendo a los gobernadores y así acabó este país. Los niveles más bajos que ha tenido la República en los últimos años se registraron en ese periodo y vale la pena recordarlo. O vas por en suma, una visión en donde dices, vamos a decretar que sean territorios todas aquellas entidades en las cuales no pueden ejercer el poder. Yo oigo que al presidente le dicen, oiga, decrete un comisionado para Tamaulipas, le están pidiendo otro comisionado
decir, un virrey o como finalmente se llame para cada una de las entidades federativas. Yo creo que está muy bien que sigan discutiendo muchos temas de las reformas políticas, pero no nos podemos desentender de la capacidad de gestionar, de darle gobernabilidad a un sistema que tiene hoy por hoy un montón de exigencias que están básicamente en el terreno local. Es decir, yo no veo que el presidente vaya a sacar comisionados de las mangas y decir vamos a mandar uno a cada territorio o a cada estado, naturalmente, y que empiece a resolver los temas del país. En fin, creo que ahí tenemos un asunto delicado. 30 segundos, Sergio. No, 10. Para aclarar, no estoy por supuesto proponiendo una república gobernada por la sociedad civil, es ridículo, no. Me refiero a participación en la cual tenemos gobernantes eficaces, honestos y que permiten y vigilados, ¿no? La participación de la sociedad para que vigilen las acciones que realizan. Y yo estoy totalmente contigo. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado en un programa más de Primer Plano. Nos vemos aquí la semana próxima.